Bueno, luego de disfrutar, digamos, de un programa muy exclusivo, muy personal, muy atractivo, como fue el de la semana pasada, cuando visitábamos Palmira y su centro deportivo, volvimos a la ciudad de San Martín, porque estamos en la plazoleta Irigoyen, en esa plazoleta tan bonita que está en pleno centro de San Martín, que tiene una trayectoria a partir del nombre cuando lo impusieron, ¿cierto?, hasta que el carácter político que requiere, ¿cierto?, este sector, porque estamos junto a la municipalidad, ¿cierto?, estamos en Paseo de la Patria, estamos disfrutando realmente en un sector, en cierto, cívico, político y social. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Estamos ya en los últimos días, prácticamente de otoño, en la antesala del invierno, ubicados aquí en pleno centro de la ciudad de San Martín, tal cual vos decías. También tenemos un mini teatro griego ahí a nuestro costado. Estamos de espaldas a lo que es justamente la plazoleta de Irigoyen, bueno, para llevar un nuevo programa más de la banca. Bueno, usted sabe que quería tocar un tema que realmente es muy de actualidad, pero en general, no en particular. He traído, anotado algunas cifras y algunas cantidades para... Datos exactos. ¿Cierto?, ser exacto, porque esto a veces, un punto en una encuesta significa mucho. Bueno, le adelanto, yo quería hablar, ¿qué es lo que son las encuestas? Es más, Guillermo, un punto te puede definir hasta un presidente. Recordemos que Sergio Massa estuvo muy cerquita de ser presidente de los argentinos. Claro, por eso te digo, porque representa una cosa tan chiquita en un papel, ¿cierto?, en la magnitud de lo que abarca, es muy, pero muy grande. Exacto, así que bueno, han existido sondeos a nivel nacional, ya empezamos a estar, creo que a comienzos de año, ¿no?, en lo que es la fase final, donde ya muchos empiezan a mirar con mayor cercanía el 2027, pero no solamente porque sea un año en particular, sino porque hay elecciones presidenciales. Bueno, pero yo no me voy a enfrascar, Javier, únicamente en lo político, siendo que es un programa político, sino para charlar con usted, ¿quiénes hacen las encuestas? ¿Por qué se hacen encuestas? Como por ser, ayer a mí me llegó, que es lo que me motivó realmente a lo mejor a tocar el tema. ¿Qué me motivó, Javier? Me llegó una encuesta sobre el Indio Solari. Sí. ¿Es cierto? No sé si también te hicieron partícipe. Si estabas de acuerdo con Indio Solari, si no estabas de acuerdo, si tiene un carácter político, si no tiene carácter político. Realmente entonces decimos, es a diario cuando hacemos encuestas, porque uno en la casa también las hace, Javier, ¿no? Exactamente, por eso yo siempre digo que las encuestas sirven como una especie de orientación. Lo que sí muchas veces no les tenemos que dar el carácter definitivo, porque, bueno, han existido muchas, pero muchas elecciones donde han habido sorpresas y los números que se terminan dando no coinciden de todo con encuestas, que estamos hablando siempre de consultoras serias, de gente que trabaja bien, que lleva muchos años en este rubro, pero bueno, sirve sin lugar a dudas como una base indicativa. Pero lo que pasa, Javier, es que los mismos encuestadores, ¿cierto?, han hecho que a veces no sean creíbles las encuestas, los mismos. ¿Por qué? Porque ellos le tienen que rendir, en cierta manera, lo que espera el que pagó la encuesta. Exacto. Las encuestas cuestan mucha plata, mucha plata, porque tienen una trascendencia muy importante. Es que tienen que buscarse una muestra significativa. Para lograr una muestra significativa se tienen que entrevistar a muchas personas de distintos estratos sociales, socioeconómicos. Tenés que buscar muchas alternativas de distintas edades y todo eso requiere un costo grande. Entonces, si vos querés hacer una encuesta seria, realmente te tenés que mover y además hacerlo con mucha gente. No, yo creo que quería recién decir es que si el oficialismo, cualquier oficialismo, de cualquier partido, ¿cierto?, paga para hacer una encuesta, en cierta manera es porque necesita, porque quiere o porque busca saber cuál es su posicionamiento.
Si eso no le, si la encuesta no le trasciende o no le llega con lo que él quiere, se siente molesto y a lo mejor no le da nunca más otra encuesta al mismo encuestador. Porque eso no es realidad. Un tiempito, prácticamente unos días, en el mes de mayo, ¿no es cierto? Hubo una encuesta que me llegó a mí, ¿en cierto? Sí. De Reale de la Torre, ¿cierto? Exacto, sí, una encuestadora mendocina muy importante. Muy importante. Era un caso sobre 1.200 personas encuestadas, 1.200 encuestadas en toda la provincia, o sea, está también parte de la capital y parte de los departamentos, ¿cierto? Sí, San Martín suele ser un lugar de muestra en la mayoría de las encuestas importantes que se hacen en la provincia. Y sí, San Martín sí, siempre participa, porque es el departamento más poblado que tiene el este, el que es el mismo caso que San Rafael. Exactamente. Bueno, yo ahí extraje algunas conclusiones generales, ¿cierto? Para no ser a veces tan reiterativo en algunos nombres de algunas, pero es la realidad de lo que nos mostraba la encuesta, ¿cierto? Sí. Dice que esa encuesta que hizo esta gente manifiesta que Javier Milei, perdón, ha bajado, y bastante ha bajado, con respecto a las encuestas que se hicieron en febrero. Claro. O sea, en un mes habría bajado aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente del tiempo y la cantidad, 10 puntos, que no es poco. Y que hay un punto significativo en lo que vos estás mencionando, Guillermo, que es el caso de Manuel Adorni. Recordemos que todo el escándalo de Adorni surge, si no recuerdo mal, en marzo fue. Sí. La encuesta anterior no todavía estaba. Todo lo que sucedió, que fue interminable, que lo hemos tenido hasta hace semanas atrás, fue un escándalo que fue escalando y que realmente fue consumiendo tiempo en muchos medios de comunicación, y esto trasladado, por supuesto, también a la opinión pública. Pero también está el caso de Luis Petri, que fue encuestado. Es cierto, dice que Luis Petri tuvo un retroceso electoral. Fíjense, no ha perdido a lo mejor la imagen como posible candidato, sino, a la gobernación. ¿es cierto? Un retraso electoral. También habla de la recuperación del gobierno provincial, ¿no es cierto? La recuperación de Cornejo, que iba también disminuyendo, ¿cierto? Su porcentaje en los meses anteriores. Ahora habla que ha tenido un parate y que ha tenido una posibilidad de emparejar un poco la situación de los puntos que manifestaba la encuesta. También recordemos, Guillermo, vos hiciste hincapié, y esto me gustaría mencionarlo, de que la consultora Reale de la Torre es una consultora cercana al gobierno de Alfredo Cornejo. Es un punto para también considerarlo. Eso es lo que decíamos al principio. ¿Cierto? Claro, ¿es creíble o no es creíble? ¿Saben por qué también le digo esto? Porque fue cuestionada en las encuestas, en otros medios también. Y en esa ocasión, esta gente de la Torre, en cierto, que hizo como hacer esta encuesta, puso la cara, salió a explicar, que eso es bueno, es cierto, poner la cara y explicar cómo hizo la encuesta esta y en qué se basó, y en qué se basó. ¿Por qué digo esto? Porque hubo también otros encuestadores que hicieron encuestas, pero ante algunos cuestionamientos que había hecho la gente, ni pusieron la cara, ni salieron a explicar nada. Y hay algunas encuestadoras que salen muy bien paradas después de algunas elecciones, y hay otras que le sucede totalmente lo contrario. Hemos tenido casos en distintos puntos. Algunas que no eran muy reconocidas, pero fueron la única que apostaron al que después terminó siendo el ganador, y otras que tenían con diversos trabajos, diversos estudios, que venían marcando a determinado candidato y después termina siendo un fiasco. Bueno, y realmente muchos, ¿cierto? Muchos se manejan con las encuestas para tomar algunas decisiones. Por eso es tan importante la encuesta, cuando están, como decimos siempre, bien hechas, ¿es cierto? Y realmente imparciales. Si quien te pagó, ¿es cierto?, ha disminuido, hay que decir que disminuyó. Exactamente. Y si el que no te pagó ha subido, y bueno, hay que decir que subió, ¿es cierto? Podemos en cierta manera cambiar algunas cosas, pero la realidad y los números realmente son muy fríos. Realmente yo, cuando veía tantos números en la encuesta, yo decía, me acordaba, ¿cierto?, de una secretaria de Hacienda que tenía acá en San Martín, cuando me decía, los números no mienten. Y bueno, en algunos casos
hasta mienten algunos números, ¿eh? Bueno, mira, Javier, en la encuesta Sí, habla y dice que Milei pasó de tener en febrero un 57,6, ¿no es cierto? Positivo, 57,6, retrocedió y bajó al 47,6. O sea que perdía 10 puntos, que es sí. mucho de febrero a mayo. También habla de una desaprobación que tiene Milei en esta encuesta con el 48,5. O sea, hoy están muy cercanos los números de aprobación y desaprobación de la Exactamente, aplicación. exactamente. La franja que está entre lo desaprobado y lo aprobado es muy pequeña en el caso Sí. de Milei. En el caso de los mendocinos, ¿no es cierto? Habla que un 48,2 de los mendocinos volvería a votar a Milei, mientras que un 48,8 no lo votaría a Milei. No dice que tampoco se va a ir a la izquierda o se va a ir al Sí, peronismo o se va a ir al PRO, no. Dice que no lo eso votaría. vos sabés que me gustaría, bueno, vos tenés los Sí, números, Guillermo, pero es importante remarcarlo. Se habló mucho tiempo de la famosa luna de miel, que tiene un nuevo gobierno con todo lo que es el electorado. La de Milei parecía que se prolongaba demasiado con respecto a casos anteriores. Recordamos en un momento, Alberto Fernández en el 2020, en plena pandemia, tenía niveles de aprobación que eran altísimos porque la gente consideraba que se habían tomado bien determinadas medidas. Pero un punto que me parece muy interesante es el que vos estás señalando, que a pesar de que la imagen de Milei ha caído, dentro de la oposición no se ve alguien que sepa capitalizar todo esto. exactamente. No en el caso del peronismo, como ser, Sí, no ha capitalizado el desgaste que ha tenido Milei. Un desgaste que es natural, luego de casi 3 años, ¿en cierto?, claro. de gobierno, que se venga un desgaste es prácticamente normal. Pero ¿quién lo capitaliza? En eso hay que ver. Porque si tuviera la capacidad un dirigente o un partido de capacitar, de captar realmente todo ese desgaste que tiene el gobierno o el oficialismo a nivel nacional, bueno, sería el próximo ganador, como se... Sí. Lo que pasa es que hay una disputa interna muy, muy fuerte en el peronismo. Están los sectores más tradicionales de kirchnerismo, quizás hoy representados por Máximo Kirchner, que es justamente el hijo de la expareja presidencial, que es uno de los que quiere agarrar justamente la conducción de todo este gran espacio, y también tiene un enfrentamiento grande con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la República Argentina, y que es otro de los referentes del peronismo, como es Axel Kicillof. Bueno, eso ocurre a nivel nacional, ¿no es Sí, cierto? por Pero supuesto, también no nos tenemos que olvidar de Mendoza. de Mendoza, porque Cornejo, un político nato, ¿es cierto? Muy potenciado realmente a través de la Unión Cívica Radical acá en la provincia, es captado, es con los números, ¿en cierto?, de la encuesta que estábamos refiriéndonos, ¿en cierto?, como la gente de Cornejo. Dice, la pregunta dentro de la encuesta, dice, habla de la gente o del equipo de Cornejo, ¿no es cierto? Pero no dice una persona determinada que sería o el posible candidato como será Claro. gobernador, Es porque más, Cornejo no se puede reelegir. claro, vos fíjate que se han ido sondeando distintos nombres. Se arrancó por Tadeo García Salazar, un hombre muy cercano al actual gobernador, que fue intendente también del departamento de Godoy Cruz, que actualmente maneja la cartera educativa de la provincia de Mendoza. Aparentemente, por los números, no es una imagen como para construir una gobernación. Después también han surgido otros nombres, estamos hablando de los cercanos al gobernador, Natalio Mema, también se ha ido sondeando, prácticamente es muy desconocido el nombre de uno de los jóvenes radicales que es muy, muy, muy cercano a Alfredo Cornejo. Y bueno, hasta hay un hombre, en este caso un nombre y una mujer, que es oriunda aquí del departamento de San Martín. Bueno, esa fue otra encuesta, ¿no es Sí, cierto?, que exacto. se movió en estos días, por eso quería hablar de las Marité encuestas. Badú es la referencia por las dudas de aquel Sí, que está un poquito sí. más fuera de tema. Marité es una persona que nadie cuestiona la capacidad que tiene ella. Lo ha manifestado y lo ha demostrado. Fue una excelente funcionaria según todos los que estaban como ser en el Departamento General de Irrigación oportunamente. Ahora en el Ejecutivo también dicen que tiene una capacidad de trabajo extraordinaria. Pero que la encuesta la vino a evaluar
en el Sí. departamento San Martín como una futura candidata como ser a la intendencia. Exacto. ¿Es cierto? ¿Qué es lo que no sé los números? Porque realmente hemos sabido que se hizo la encuesta y no sabemos qué números realmente marcaron. Pero lo que sí le puedo decir algo. A veces la encuesta sirve como base Sí. para saber si se sigue o no se sigue. Y en el caso de Marité, que puede ser una excelente intendenta, ¿es cierto?, de acuerdo a la capacidad demostrada y a la cual nos referíamos recién, ¿es cierto?, pero es poco conocida. Sí. Es poco A conocida pesar de que acá. tiene una responsabilidad muy grande, Guillermo, recordemos que es la responsable de destinar los 1.037 millones de dólares que recibió la provincia del Fondo de Resarcimiento. Sí. 1.037 millones de dólares. Bueno, pero también la encuesta, cuando yo lo charlaba el otro día en el café de esta encuesta de Marité, me decían, ¿no es cierto? Y con justa razón, ¿no es cierto? Bueno, si demuestra la encuesta como ser que es poco conocida, bueno, todavía queda un tiempo que puede ser positivo para ella si se viene a militar desde el llano, acá en el departamento de San Martín. Claro, ese es otro tema. Al no poder tener una continuidad con la gente, porque realmente ella tiene que recorrer toda la provincia, entonces también eso te puede muchas veces jugar en contra. Claro, sin lugar a duda. O es chicha No, o es limonada. no podés hacer territorio, Claro, como se le denomina en la seguro. política. Por eso yo decía, bajar ya no es venir y caminar, digamos, el departamento. Sí. Si deja una cosa, bueno, tiene que potenciar otra y así. Bueno, no es fácil en el tema, pero en cierto nos muestra números que son la base para lo que va a venir. Cierto que hay mucho, pero mucho en juego. No se olvide que en las próximas elecciones tenemos que elegir presidente, tenemos que elegir gobernador, tenemos que elegir intendente y legisladores de todo tipo. Bueno, y hay algo que también, Guillermo, tenemos que señalar dentro de lo que han sido las encuestas, dentro de lo que han sido las disminuciones de algunos y quizás muy poquito, pero el ascenso de otros. Un hombre que ha surgido o que se ha mantenido con buena imagen, que está muy, muy cercano al del presidente. En algunas encuestas un poquito más, en otras un poquito menos, es el de Patricia Bullrich. Sin lugar a dudas, es una persona que en las encuestas existe, Javier, que iba a decir, algo muy parecido con Suárez, el intendente de la capital. Ulpiano Suárez. ¿Por qué te voy a decir, o por qué lo miro yo, que debe manejarse a veces con contacto el tema? Mientras recién hablábamos de los hombres de Cornejo, Sí. sin individualizar cuál sería el candidato de Cornejo, Lupiano, ¿no es cierto?, por su trayectoria, su capacidad, ¿no es cierto?, por su gestión en la Intendencia de Mendoza, marca números, ¿no es cierto?, propios. Claro, exacto. Ahí se maneja un nombre y un apellido, Lupiano Suárez, y tiene como ser una intención de voto que casi llega a 10 puntos. Sí. Él solo, pero es él. Si acá colocáramos un candidato como ser de Cornejo, tendríamos que ver cuánto mide. Exacto. Está muy buena la comparación que estás haciendo en este caso a nivel nacional con lo provincial, porque en el caso de Patricia Bullrich es alguien que hoy forma parte del gobierno de Milei, pero no es el círculo más íntimo del presidente. Más, recordemos que se enfrentaron y tuvieron hasta algunas situaciones bastante controversiales en lo que fue la última elección a presidente de la Argentina. Y Ulpiano Suárez también, a pesar que es un hombre que integra el radicalismo, no es un alfil de Cornejo, es alguien que tiene y hasta ha marcado algunas diferencias en algunas posturas, más que nada con temas nacionales con respecto al gobernador. Claro, y estas encuestas nos van mostrando estas cosas, por eso a veces son positivas. Y realmente es una pena que a veces se cambie el gran objetivo que es capacitarnos en algunos temas. En el caso de Bullrich, Javier, las encuestas han demostrado que ya no necesita ni hablar. Ni se necesita ni hablar. ¿Por qué? Porque ha llegado a un tope, dicen algunos encuestadores, de popularidad, ¿es cierto?, que puede decaer si se manifiesta en pro o en contra de algunos temas,
ella sola dice, con su gesto, con su presencia, ¿no es cierto?, marca un puntaje muy importante dentro de los futuros candidatos. Y recordemos que Bullrich, creo que una de las principales causales de esta buena imagen que tiene principalmente en el AMBA, que es todo lo que es Capital Federal y el conurbano bonaerense, el área metropolitana de Buenos Aires, fue su gestión en la cartera de seguridad. Lamentablemente en mucho tiempo lo que fue quizás un buen deseo o una buena idea de Néstor Kirchner de dejar que la gente se manifieste, terminó siendo algo realmente ingobernable, que era justamente la cantidad de piquetes, la cantidad de manifestaciones que había en el centro neurálgico de la República Argentina. Prácticamente habían días que eran intransitables, Guillermo, para los trabajadores, y esto repercutió mucho. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa también? Que las encuestas, como le dan muy buen posicionamiento a Bullrich, ¿cierto? Sí. Ha hecho que lo que se pensaba a lo mejor en un momento, o hasta ella pensaba que ser la autoridad máxima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haya pasado hasta un segundo término. Porque ahora ya se habla de Bullrich como futura candidata a la presidencia de la nación. Entonces ella dice, ya con 70 y pico de años que tiene, ¿cierto?, no puede aspirar a una cosa muy chiquita, siendo que ser la autoridad máxima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un poder muy importante, ¿no? Exacto, pero sí. Son ambiciones ya no se detienen. Por eso se habla que puede ser una candidata, en cierto, como se de la libertad de avance. Y esto, sin lugar a dudas, también es un punto de reflexión para la oposición. Porque estamos hablando que ha caído la imagen de Milei, perjudicado por la gestión Adorni, por la situación económica nacional, porque Argentina no logra despegar, se han bajado los niveles de inflación, pero todavía siguen siendo muy altos, la mayoría creo que es cerca del 70 y pico por ciento, casi llega al 80% de los hogares argentinos no alcanza a cubrir las necesidades en todo el mes. Entonces, si vemos que los números de Milei caen, que Bullrich se mantiene como una de las imágenes positivas más altas y que recién en el tercer lugar aparece un candidato a la oposición, también es un punto que es una alerta para aquellos que quieren gobernar la República Argentina. Pero también en elecciones ha ocurrido, aún acá en San Martín, no ha ocurrido, por eso podríamos hacer ejemplo, que se divida un partido, ¿cierto?, con dos candidatos, y hay un tercero que pasa por el medio, ¿cierto? Porque exacto, ese es un ejemplo que podemos tener oportunamente acá. Bueno, mire, estamos en la banca, estamos en la plazoleta Irigoyen, acá, en el pleno centro de la ciudad de San Martín. Luego viene un corte con encuestas, ¿cierto? Porque también las encuestas, ¿cierto?, nos han marcado de que si hay una empresa al tope de la intención, ¿cierto?, de comprar una casa, es Constructora Colonial. Con el mensaje Constructora Colonial nos vamos a un corte. Si sos de la zona este, La Paz, Santa Rosa, San Martín, Rivadavia, Junín o Palmira, tu lugar para vivir o invertir está más cerca de lo que pensás. Pueblo Nuestro, cerca de tu familia, de tus afectos y a metros del acceso este, con conexión directa a todo el Gran Mendoza. Un lugar que crece con obras, nuevos servicios e infraestructura, consolidándose como una de las zonas con mayor proyección del este mendocino. Pueblo Nuestro, una realidad que sigue creciendo, pensada para vivir hoy y proyectar a futuro. Bueno, por razones de tiempo, en cierto, vamos a llegar a un último pequeño bloquecito, sí, ¿cierto? Porque no quiero dejar pasar la oportunidad de que estamos hablando de las encuestas. Porque, ¿sabe qué muestran las encuestas como ser en Mendoza? ¿Cuál es la preocupación de los mendocinos? Bueno, mire, en primer lugar está la economía y el empleo, que dice que es preocupación del 52.7% de los mendocinos. En segundo lugar está la salud, con el 32.7%. Y en tercer lugar, la seguridad, con el 29.8%. Y en cuarto lugar, la educación con 25.4%. ¿Usted está de acuerdo que la educación esté en cuarto lugar? Bueno, son preguntas. También llama la atención que la salud ha pasado sobre la seguridad. Antes la seguridad era un tema candente, estaba en primero y segundo lugar. Ha pasado a ser el tercer lugar dentro de las preocupaciones que tienen los mendocinos. En Buenos Aires, las muestras nos dicen
En Buenos Aires la preocupación mayor es la inflación. Fíjese, la inflación no es como el caso de Mendoza. Buenos Aires, perdóname que te haga un paréntesis, Guillermo, está muy afectado por la suba de servicios. Recordemos que tanto los servicios públicos como los servicios de energía siempre en Buenos Aires tenían un nivel de subsidios altísimo con respecto a lo que era el interior de la República Argentina. Cuando uno comparaba los valores de los pasajes de colectivo, de trenes, de lo que es el subte, bueno, que hay en esa ciudad, pero los medios de transporte público los comparabas con los valores a nivel de interior del país, estaban totalmente desfasados. Han tenido una suba muy significativa en los últimos tiempos que ha golpeado el bolsillo de aquellos que viven en aquella zona. Y también los servicios de tarifas eléctricas, de gas, los valores que se pagaban en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en gran parte de todo lo que es el cinturón del conurbano bonaerense eran muy, muy bajos si uno lo comparaba con el resto de Argentina. Se habla, en cierto, de Buenos Aires y realmente se debe haber tomado algunos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma, ¿cierto? Que sean un reflejo además de la mitad del país. Bueno, ellos tienen como primer problema la inflación, de acuerdo a las votaciones que se han hecho. En segundo está la corrupción. La corrupción está en segundo de los problemas que tiene ese sector. Y tercero, la desocupación, para dejar prácticamente en quinto lugar a la inseguridad, cuando vemos casos de inseguridad a diario. Exacto, bueno, y la desocupación también, ¿no? Recordemos que uno de los sectores más afectados en los últimos tiempos ha sido el empleo público. Una cantidad de despidos realmente impresionante que se ha dado y que también esto fue muy, muy afectado principalmente todos aquellos que viven en la ciudad en la provincia de Buenos Aires, pero que trabajaban en la ciudad autónoma, en distintos cargos o en distintos lugares, y bueno, ahí sin lugar a dudas va marcando dos de los puntos importantes que tenías vos haciendo mención en cuanto a las preocupaciones que existen en ese sector. Bueno, nos vamos, Javier. Nos vamos despidiéndonos de una nueva edición de La Banca. Habría mucho más para hablar, ¿en cierto? Porque tenemos mucho más números, ¿en cierto? Pero la realidad es prácticamente a veces generalizamos para el poco tiempo que tenemos entre programas, ¿en cierto? Poder abarcar mucho, aunque el que mucho abarca poco aprieta, ¿es cierto? Si no, le pedimos disculpas. Nos vamos, ¿en cierto? Pero el compromiso que la semana que viene lo vamos a contar. Exactamente.